La palabra de Dios. Por la palabra de Dios todas las cosas fueron hechas. Por la palabra de Dios fue creado el mundo. Por la palabra de Dios, oiga, todo por la palabra. Siempre recalco esto de sepárense las aguas de las aguas, dijo Dios. Aparezca la tierra seca, haya hierba verde. Todo es por la palabra. Aún los animales fueron creados por la palabra. Que las aguas produzcan peces, monstruos marinos. Y de la tierra también aparecen reptiles, bestias del campo, aves. Claro, no así el hombre. El hombre no es simplemente por la palabra, el hombre es por la mano de Dios. Pero hablo de la palabra, pero la palabra nos enseña que nosotros debemos permanecer en ella. No es meramente, anoche se decía que es las normas escritas por el hombre, las leyes creadas por el hombre, las tradiciones o las bulas, o como se le quiera llamar, los escritos, sino es permanecer en la palabra establecida por el Señor. O sea, no tienes que permanecer en algo que no sea la palabra de Dios. Tenemos que hacer diferencia en lo que la Biblia nos enseña, en lo que los hombres nos dicen, o en lo que las personas nos dicen, si está basado en lo que Dios demanda, qué es lo que Dios pide de nosotros. Jesús dijo, permanezcan en mi palabra. Dijo, los fariseos, los hipócritas imponen leyes, imponen cargas que ellos ni siquiera con un dedo pueden mover. O sea que, oiga, era algo impuesto, era la palabra, pero es permanecer en la palabra de Dios. O sea, vivir de acuerdo a esta escritura que nosotros tenemos. Si yo le enseño algo a usted y le digo que haga y usted dice, pero es que esto no está en la Biblia no dice que hagamos esto, entonces lo que yo le digo no es la palabra de Dios. Si yo le presento un mensaje diferente que no tenga que ver acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la salvación del hombre, y aún la Biblia enseña sobre la condenación del hombre, si hablamos algo extraño, eso no está en la palabra de Dios. Por eso es que el mensaje que predicamos no tiene validez cuando decimos yo pienso, yo opino o yo digo que debe de ser así. No tiene validez, sino que el mensaje de los profetas es: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, profetiza, hijo de hombre. Y ese dice palabra de Jehová, y Dios habla de esta manera y Dios enseña de esta manera. Es la voz de los profetas. Así dice Jehová, dice la Biblia, cuando hablan los profetas. Y luego en Hebreos se nos enseña que toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando dice que es viva, oiga bien, lo vivo es algo que tiene vida, es algo que se mueve, es algo que nutre, es algo que vitaliza o revitaliza. Es algo que está en pleno movimiento y que está siempre en actividad. Eso es, oye, y dice que esa es la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz es aquello que hace efecto en aquello que debe de hacer efecto. Eficaz. Usted dice algunas veces, me tomé una pastilla, y algunos dicen santo remedio. Eso era lo que yo necesitaba. Tenía este problema, estaba pasando esta situación, pero me tomé una cucharada y mire, ahora estoy bien. ¿Qué remedio? Dice, eficaz. Y cuando alguien viene en una situación similar a usted y le cuenta lo que está pasando y dice, mire, estoy pasando este problema, y dice, yo pasé por lo mismo, pero me tomé esto o me dieron esto y aquello, y mire, y fue eficaz, como con la mano, dicen otros. Eso se llama eficaz. Y a mí
La Biblia, que es la palabra, la misma palabra de Dios, me dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que en el momento de la tristeza, cuando usted se encuentra desconsolado, a mí me dice, esta es la palabra viva y eficaz. Cuando usted se encuentra solo en el desierto, oiga, cuando se siente abandonado, y no hablo del desierto terrenal, sino que hablo que cuando hay veces que usted en la vida se siente que, oiga, que nadie lo aprecia, y algunas veces usted ha dicho, a mí nadie me quiere, aún los vivos hermanos me han abandonado, nadie está conmigo. La palabra eficaz le dice, aún tu padre y tu madre te pueden dejar, oiga, aunque ellos te abandonen, pero dice, yo permanezco a tu lado, le dice el Señor en su palabra. Yo nunca te abandono, yo siempre estoy contigo. Y otra vez le dice, aunque la mujer se olvide de lo que parió, o sea, aunque la mujer se olvide de lo que ha dado a luz, pero dice Jehová, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Esa es la palabra eficaz, porque esta palabra es viva y eficaz, mi hermano. Sé que encontramos vida en la palabra del Señor. Si usted está pobre, Jesucristo es su riqueza. Si usted tiene hambre, la palabra de Dios es el pan de vida, que es el mismo Jesucristo. Si usted tiene sed, oiga, Jesucristo es el agua de vida. Y cuando dije si usted está pobre, porque dice a todos los sedientos y a todos los hambrientos, venid y comprad leche, comprad vino, oiga bien, comprad los nutrientes, comprad el pan. Oiga, dice, y sin dinero, si usted no tiene dinero, solamente venga, porque no está hablando en términos monetarios, sino que está hablando en permanecer en la obediencia a la palabra del Señor. Para venir a Dios y encontrar paz a su vida, no necesita dinero. Para ser salvo no necesita dinero. Oiga, para ser sanado no necesita dinero. Lo único que necesita es venir a Dios y permanecer bajo la cobertura del divino amparo de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso es que yo no sé si usted ha experimentado, pero yo lo experimento siempre. Cuando yo me pongo a leer la Biblia, yo lloro leyendo la palabra del Señor. Hermano, a mí se me salen las lágrimas, oiga, viendo todas las maravillas de Dios, la grandeza de Dios. Cuando medito en lo que Dios hace por mí, cuando medito, cuando voy y veo lo que pudo haber sucedido y Dios lo que nos ha librado, es que si permanecemos bajo la cobertura de Dios, oiga, eso es lo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted permanece en Dios, usted está cubierto por el Señor. Cuando usted permanece en Dios, oiga, hay un techo que lo protege. Cuando usted permanece en Dios, hay paredes que lo protegen, aunque usted no las pueda ver, pero hay paredes porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra misma de Dios. Porque esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra no está muerta. Los detractores han querido destruirla. ¿Cuántas veces han querido quemarla? Ha habido ocasiones y ha habido tiempos que tener una Biblia, oiga bien, es prohibido y eso es pena de muerte. Y hablo de nuestro medio porque ahora mismo hay lugares, hay países, hay lugares en el mundo entero que aquel que lleva una Biblia es penado como que si llevara un arma para matar a alguien. Hay lugares donde la palabra de Dios no puede prevalecer, pero déjeme decirle que aún así el evangelio se difunde porque la palabra de Dios es poder. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, o sea, no me avergüenzo de la palabra, no me acuerdo o no me avergüenzo, oiga bien, de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y quiero que sepa que el evangelio es la misma palabra de Dios, porque el evangelio es Dios. Y el llamado en este aniversario y bajo el lema buscado es: permanezca en la palabra de Dios. Usted permanece en la palabra de Dios cuando usted obedece la palabra de Dios. Y recuerde que es viva y eficaz. Y aparte de ello, dice el versículo, más cortante que toda espada de dos filos. Por eso es que aquí es donde entra el conflicto que algunas veces sentimos que nos dolió y ay,
Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Los árboles, hermanos, hay árboles que tienen tantas ramas, ramas secas y hay ramas verdes. Pero resulta que hay un tremendo árbol que tiene un tremendo vástago y hay que sacar madera, se hace plancha, se hace viga, y hablo de planchas de madera para construir, hay que sacar cuartones o no sé cómo usted pueda llamarlo en su lenguaje. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que meterlo a la máquina que quita todos los nudos. Hay que llevarlo al taller o a la motosierra y hacer un tremendo trabajo para sacar un mueble. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y hermanos, y resulta que nosotros los cristianos todavía tenemos unos borditos, unos bultitos, unos nudos en nosotros que hay que lijar, que hay que emparejar, que hay que cortar, y se predica la palabra y la palabra pasa como la motosierra y oiga, y lo que agarra en el camino se lo lleva y decimos, ay, me está doliendo, eso no está bueno. Pero es que hay dos cosas: se hace a un lado o se deja moldear por la palabra de Dios. Se hace a un lado, nada bueno, no quiere, entonces se hace a un lado y que pase, que moldee a otros y que trabaje con otros y que trate con otros y que le hable a otros. Pero no, yo estoy bien de espectador, conmigo no tiene que tratar. Oiga, tiene que tratar con usted la palabra, tiene que afinarlo y tiene que moldearlo. ¿Para qué? Para que usted sea un hijo de Dios verdaderamente. Para que pueda permanecer en Dios, tiene que soportar el consejo de la palabra. Pero eso es lo que a veces no nos gusta. No, es que a mí nadie me puede decir nada. No, es que yo ya sé lo que tengo que hacer. A mí nadie me debe de enseñar si yo lo leo en la Biblia. Lo lee, pero no lo hace, no lo practica, no lo obedece, o lo quiere hacer a su manera. Y no es a la manera que usted y yo queremos, es a la manera en que Dios quiere que sea. La palabra no puede cambiar, la palabra permanece para siempre. Somos nosotros los que tenemos que cambiar y ser moldeados por el poder de la palabra. No, pero como yo lo entiendo así, así tiene que ser. No es como usted lo entienda, es como Dios lo dice. Y Dios lo dice: si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Si dejáis que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál verdad? Jesucristo es la verdad. Él es el gran libertador de nuestras almas. Jesucristo es el que nos instruye y nos enseña, y el que nos da la palabra, oiga, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Habían unas dagas, me recuerdo yo, que se ponían bien afiladitas, pero que por el otro lado, al reverso, el lado del lomo de la daga, le llamamos nosotros, en la punta se le sacaba un doble filito también. La guarizama le llamaban algunos, ¿verdad? De manera que aquí cortaba, y si le hacía aquí cortaba. Pues eso, más que eso, es la palabra de Dios. Si usted se esquiva hacia un lado, lo alcanza. Y se esquiva a un lado, lo alcanza. Oiga bien, muchas personas tratan de evadir la palabra, pero resulta que la palabra de Dios está en toda parte. Y la palabra de Dios se predica en la mayoría de iglesias. Y le dije en la mayoría porque algunas otras tienen otro libro que no es la Biblia. Pero en la mayoría de iglesias se predica la palabra de Dios. Y si usted quiere abandonar este lugar porque no le parece cómo se predica la palabra y viene a otro sitio, le diré que le van a leer la misma palabra. Y si va a otro sitio, le van a leer la misma palabra. De la única manera que usted se puede escapar de que la palabra de Dios le hable es que busque un lugar donde no se hable de Dios ni de la Biblia. Busque una iglesia donde no se predique de la Biblia, donde no se lea la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia están los mandamientos de Dios, están los estatutos de Dios, está lo establecido por Dios. Por eso el salmista está diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Porque ¿para qué tiene usted una Biblia? Si no es para escudriñarla, y aparte de eso, como un manual
de conducta, como un manual de vida, como un manual de cambio que lo conduce de esta tierra al cielo. Porque cuando usted lee la Biblia, usted está cambiando, usted está siendo mejor, usted está obedeciendo, usted está dejando de ser lo que antes era. Oiga bien, porque las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Cuando usted lee la Biblia, se está produciendo una nueva criatura, se está formando un nuevo carácter, se está formando un nuevo hombre y una nueva mujer, con diferentes estilos de vida, con diferentes maneras de caminar, con diferentes maneras de vestir, con diferentes maneras de andar, porque la Biblia le enseña de la manera en que usted puede permanecer en Dios. Así que si usted lee la Biblia y la lee para cambiar, no para controversiar, porque hay gente que lee la Biblia buscando controversia, a ver cómo ataca y pleitea y conflictea. Pero si usted la lee para edificarse, usted no necesita que yo le predique. Usted efectúa cambios por el poder del Espíritu de Dios mediante la lectura de la palabra. Pastor, si yo ya lo leí, lo que usted está diciendo, y la Biblia me dice que camine de esa manera, la Biblia me dice que ande de esa manera. Es cierto que usted lo está diciendo, pero es que la Biblia así lo dice. Entonces yo no voy a cambiar porque usted lo diga, yo no voy a cambiar porque los predicadores lo digan, yo voy a cambiar porque la Biblia dice que yo debo de cambiar. Porque dentro de las congregaciones hay personas que no cambian solo por llevarle la contraria al predicador. Así lo hay. No, yo sé que es verdad que debería hacerlo, pero no solo por llevarle la contraria al predicador, no lo hago. No, pues quiero que sepa que al predicador no le lleva la contraria. Usted no alterca con el hombre. Usted le lleva la contraria, es al mismo Dios. Usted no se somete a la palabra de Dios. Usted no obedece la palabra de Dios. Y aquí le está diciendo que de todas maneras, en cualquier momento, aquí o allá, en cualquier parte, en este país o en el suyo, pero le está diciendo que la espada lo va a alcanzar. Porque es como espada de dos filos. Y lo va a alcanzar. Si no lo alcanza aquí, lo alcanza allá. Pero de que lo alcanza, lo alcanza. Así que mejor deje que se produzca el cambio. ¿Sabe por qué? Porque define el mismo versículo que la palabra es como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. ¿Qué es el alma? Pues se define o lo definen los estudiosos. Y nosotros repetimos como el oro lo que dicen los estudiosos porque nosotros no sabemos nada. Pero dice que es el centro de todas las emociones. El alma es el centro de todas las emociones. A usted le dan una buena noticia en este momento. Y usted salta de alegría y llora de alegría. Y usted quiere aplaudir y quiere zapatear y quiere brincar de alegría. Y abraza a todo mundo. Hasta el que no quiere lo abraza también. Se le olvida que no lo quiere, pero es por la alegría que le produce la buena noticia que le han dado. Sí. Aunque después dice, ve, ¿y aquí fue que toqué? Uy. Porque es el centro de todas las emociones. Y si les traen una mala noticia que algo pasó, cualquier situación, entonces llora. El centro de las emociones se afectan y llora. Y viene y se abraza a alguien también y llora en el pecho de alguien. Y todos vienen a consolarle. Y también llora porque es el centro de las emociones. Oiga, y dice que la palabra penetra hasta lo más íntimo del alma. Por eso es que usted sin querer está llorando. Usted está levantando la mano. Usted está aplaudiendo. Usted está zapateando. Y usted está danzando. Porque la palabra de Dios penetra hasta su alma y lo hace que vibre, pero es por el poder del Espíritu de Dios. Pero eso es solo cuando permanecemos en la palabra. Porque usted va a ver personas que por más que estén brincando, danzando, y yo le digo que hasta brazas le pueden tirar en el piso y no se mueven. No, pero no, aquí no somos de la iglesia que tiramos brazas al piso. La brasa la pone el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Porque ya luego veremos lo que es la palabra de Dios también. ¿Pero por qué? Porque no lo afecta, no se afecta nada. Lo dice, es que yo tengo un corazón duro, a mí nada me conmueve. Yo también, yo tengo un corazón duro, hermano. Créalo que mi corazón es duro. Pero ante la presencia de Dios yo soy frágil. Oiga, porque es que la palabra de Dios penetra hasta el alma y luego agrega, y el espíritu. Usted ve que hay complemento, el alma y el espíritu.
Porque también aquí los estudiosos dicen que el alma y el espíritu en sí son inseparables. Siempre definimos esto, que el alma y el espíritu es como una moneda que por un lado es cara y por el otro lado es sol. O águila o sol. O en nuestro país se diría cara o número. Pero es la misma moneda, con la diferencia que un lado tiene el número y el otro lado la cara. No sé en su país cómo se diga, pero oiga bien, sigue siendo la misma moneda. O sea que el alma y el espíritu están unidos, están entrelazados. El alma es el que disfruta el placer. El alma es el que quiere ir a la fiesta. El alma es el que lo domina para llevarlo al cine. El alma es el que lo domina para llevarlo al estadio. El alma lo domina para llevárselo para el parque, y por cansado que esté, se lo lleva a la fiesta y donde sea. El espíritu es el que domina para vamos a la iglesia, vamos a cantar, vamos a gozarnos. El espíritu quiere relacionarse con Dios y el alma quiere relacionarse con el mundo. Yo no sé quién lo domina a usted, pero aquí dice que la palabra penetra el alma y el espíritu. Oiga bien, así que cuando Dios lo va a quebrantar, cuando Dios lo va a moldear, cuando Dios va a tratar con usted, oiga bien, cuando Dios va a tratar con usted, a lo mejor del parque lo va a sacar y en el parque va a empezar a saltar, o a lo mejor en el estadio. Oiga bien, para Dios lo hará no por usted, sino para dar testimonio al público. No va a cantar gol, sino que va a alabar a Dios y va a glorificar a Dios, porque Dios quiere alcanzar los que va a alcanzar, y si lo tiene que usar a usted, lo va a usar, y aunque sea medio cristiano, pero lo va a usar, porque la Biblia dice que si los creyentes se callan, si los discípulos se callan, las piedras van a hablar y van a dar testimonio de la palabra del Señor. Permanezca en la palabra de Dios usted. Eso es lo que dice mi Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, y yo le creo. Yo le creo. La palabra penetra, parte el alma y el espíritu. Los tritura, o sea que los moldea. Y aunque tengamos ese conflicto, que venimos cansados, adoloridos y todo, pero nos venimos. Y cuando salimos del culto dice, qué bien voy, lo que me iba a perder. Ya casi que no venía, fíjese que ya casi que no venía. Pero qué bueno que vine, porque ahora voy rejuvenecido en el Señor. He tomado nuevas fuerzas en Dios. Y qué bueno es estar en la presencia de Dios. Es por ese conflicto entre el alma y el espíritu. ¿Por quién se va a dejar dominar usted? El espíritu es el que le dice, hoy tienes que ir al culto, sales temprano del trabajo. Aunque te ofrezcan que te quedes haciendo horas extras, no te quedas. Ve al culto. Y el alma le dice, pero recuerda que debes el teléfono, recuerda que debes la renta, recuerda que debes mucho y que necesitas trabajar. Y se queda trabajando. Dice, y empieza a hacer el presupuesto. Hoy como que me quedé tantas horas. Me van a salir tantas horas de extra en el cheque porque voy a trabajar más de las 40. Ese es el plan suyo. Se quedó trabajando el día que había culto. Y mañana que no hay culto, es un ejemplo, oiga bien. Al mediodía le dicen, mira que el trabajo ahora está flojo, el trabajo está falto, así que te vas para la casa, y las horas de overtime las perdió. ¿Se da cuenta que el diablo lo que hizo fue burlarse de usted? Perdió el overtime y no vino a alabar a Dios y sacó menos de lo que usted pensaba, porque el trabajo no es su riqueza. Sus patronos no son su riqueza. Oiga, su riqueza viene de arriba de los cielos. La riqueza suya es Dios, y su confianza tiene que estar puesta en Dios. Permanezca en la palabra del Señor. Permanezca en la obediencia a Dios. Permanezca en lo que Él nos establece. Él, oiga, penetra por la palabra, parte el alma y el espíritu. Y luego agrega las coyunturas y los tuétanos. O sea que hasta los gonces ya me duelen un poco y me truenan algunas veces, y no es porque he comido conejo. Pero la palabra penetra hasta partir los gonces, las coyunturas y los tuétanos. Los tútanos dicen unos. Lo he oído que así dicen algunos, ¿verdad? Que comienzan a hablar todavía, dicen los tútanos. Pero la Biblia dice los tuétanos. ¿Cuáles son los tuétanos? La masa ósea.
lo que está adentro de los huesos. El hueso es esa masa dura. Oiga bien, qué difícil de roer, hasta con el cuchillo, cómo cuesta para partirlo. Y con una hacha hay que darle a los huesos de eso. Cuando se mata la red, hay que darles con hacha para partir los huesos. Pero la Biblia dice que la palabra penetra a los huesos y llega hasta los tuétanos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Porque la palabra es poder. Porque la palabra penetra lo más íntimo. Porque es la voz de Dios para nuestras vidas. No hay nada difícil para Él. Eso es la palabra de Dios. Y luego no solamente eso. Este versículo, hermanos, olvídese, aquí hay teología profunda para hablar mucho. Vea por dónde comienza: alma, espíritu, coyunturas y tuétanos. O sea, todo el cuerpo completo. El alma y el espíritu es lo que no se ve. Eso es lo invisible en nosotros. Porque ¿quién puede verlo? Nadie lo ve. Centro de emociones, centro de sentimientos, nadie lo ve. Pero ya luego las coyunturas y los tuétanos, eso sí se ven. Es parte del cuerpo. Pero luego sigue: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién sabe lo que usted está pensando? Nadie. Luego allí viene el psicólogo y se le queda viendo a la frente y le mira en el centro de los ojos y empieza a querer sacarle verdades, y usted empieza a sacar todo lo que usted siente. Y luego ella dice: me adivinó. ¿Y cómo hace? ¿Cómo es que está haciendo? Le está sacando los pensamientos. Y luego viene el parapsicólogo o viene el hipnotista y usted empieza a hablar todo desde su vida pasada, desde su niñez, que ni usted se acuerda. Y luego lo despierta y usted no sabe lo que pasó y ya dijo todo. Déjeme decirle que más que eso es la palabra de Dios. Más que cualquier psicólogo, parapsicólogo, hipnotista y todo lo que venga, que todo eso podrá existir y podrá ser. Recuerde que parte de eso es parte de la artimaña del error y del diablo, parte de la hechicería o de la brujería o de estudios profundos en maldad. Pero déjeme decirle que sin necesidad de tanto, sin todas esas cosas, nuestro Dios es poderosísimo y Él sabe lo que usted está pensando. Él sabe cuál es la intención de su corazón en este momento. Porque Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, Él sabe lo que usted está pensando ahora. Él sabe lo que usted está diciendo. Él sabe lo que hay en su corazón. Porque Él, oiga bien, Él lo formó, Él lo hizo. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz, Él conoce todo lo más íntimo de su corazón. Salmo 139, el salmista dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me puedo esconder de tu espíritu? Y luego recuerde que la Biblia dice, y el escritor dijo: aún la palabra no está en nuestra boca y tú ya la sabes toda. Lo dice el salmista. Y recuerde que el mismo Jesús dijo: aunque todavía no has pedido, oiga bien, no has dicho nada, ya Dios sabe de lo que vos tenés necesidad. Dios ya lo sabe. El Señor conoce su necesidad. El Señor conoce su escondite. El Señor conoce su entierro. O es decir, ahí de lo más profundo, donde tiene lo secreto, lo enterrado. Y no le estoy hablando solo de cosas terrenales, ahí donde ha guardado su dinerito o su cosita o lo que tenga enterrado, yo no sé. Él conoce su entierro, lo más profundo de su corazón. Eso que usted nunca le ha contado a nadie. Ese secreto que usted lleva dentro. Eso que a usted lo martiriza porque no lo puede sacar. Oiga, pero el Señor lo conoce. Él lo sabe. Así que si no se lo quiere sacar a nadie ni decirlo a nadie, confiéseselo al Señor que ella lo sabe y sea libre, oiga, sea libre por el poder de la palabra de Dios. Que tiene que vivir con ese entierro de ideas y pensamientos si Cristo lo puede perdonar y hacerlo una nueva criatura? Él lo sabe todo. Recuerde que este es el poder de la palabra de Dios. Y nuestro lema es: permaneciendo en la palabra de Dios. Permanezcamos en la palabra.
Oiga, si permanecemos en la palabra, aunque no nos guste la idea, pero lo vamos a hacer porque lo dice la palabra. Oiga, a ver, si permanecemos en la palabra, aunque no querramos ir, pero vamos a ir porque lo dice la palabra. Oiga, la palabra la que lo establece es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Pero luego hay algo más que es la palabra, y luego iremos a otros versículos. No se preocupe, ya termino. Esta era la introducción. Ya voy a terminar. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como fuego. ¿Y qué es lo que hace el fuego? El fuego quema. Así que se acuerda que le dije que no necesitamos de la brasa, no necesitamos de carbón ni de nada. Yo no entiendo de dónde hay cristianos que... Yo no sé si usted vio en noticias, hace poco estaba en la noticia de aquellos que se quemaron porque, ¿verdad? Pero eso es cuestión de noticia, no de cristianos, porque los hicieron caminar en la brasa y se habían llagado las plantas de sus pies. Pero déjeme decirle que yo he conocido congregaciones donde riegan el carbón para caminar allí, porque si son hijos de Dios y son el poder de Dios, oiga bien, no se pueden quemar. He conocido a congregaciones, y no estoy mencionando nombres de nadie, oiga bien, que rocian sal en las esquinas y rocian sal por todas partes para caminar y para andar en ella. Cuando, oiga bien, nosotros no necesitamos nada de eso. ¿Sabe por qué no lo necesitamos? Porque la Biblia dice que usted es sal y que usted es la sal de la tierra. Y luego dice que nosotros somos luz del mundo. Y Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Y luego está diciendo, dice la palabra, y Jehová Dios dijo, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Jeremías 23. Búsquelo en la Biblia. Usted, yo no le estoy inventando cuentos, no le estoy contando fábulas. Vaya al libro del profeta Jeremías en el capítulo 23 y versículo 29, y usted se va a dar cuenta que nos está diciendo que es como fuego, porque está en una interrogante. Versículo 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y aparte de fuego, y como martillo que quebranta la piedra. Usted vea que está en signos de interrogación, porque es una pregunta la que está haciendo. Le dice, no es mi palabra como fuego. Y dije, el fuego quema. Hermanos, el fuego quema. No podemos tener quietud. No es cierto que estos días que ha estado caliente, no es fuego, pero ha estado caliente, y nosotros quisiéramos, algunas personas con algún abanico, los que usan sombrero con el sombrero, o con alguna ramita y alguna sombra, están así, mire. ¡Qué caliente! Y eso no es fuego todavía. Eso solamente es vapor. Eso es calor. Pero aquí está diciendo, mi palabra es como fuego. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Oiga, y digo, el fuego que quema, ese fuego que arde. Oiga, se recuerda que los que iban camino a Emaús, y cuando Jesús iba hablando con ellos, y está diciendo, ¿y con qué son esas pláticas que lleváis entre vosotros? Y dijeron ellos, ¿acaso eres tú el único forastero que no sabes lo que ha pasado en estos días? Y él dijo, ¿qué cosas? Dice la Biblia que empezó a hablarles, le empezó a hablar. Oiga, tardos de corazón. A ustedes sí que les cuesta entender, así como a nosotros aquí que nos cuesta entender el mensaje. A ustedes sí que les cuesta entender el mensaje. Se les predica todos los domingos, martes y también viernes y sábado, y les cuesta entender el mensaje. Siguen en la misma rutina, siguen en la misma práctica, siguen en la misma desobediencia, siguen en los mismos caminos. ¿Cómo cuesta que entendamos la palabra, no? Pero luego ellos dicen, ¿acaso que no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba? Oiga, porque sentían algo que les hacía estremecer. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido mientras ora o canta algo que lo estremece en el cuerpo, como algunos escalofríos, y usted siente en el cuerpo, es que hay algo que lo quema, hay algo que lo quisiera hacer saltar, correr y cuánta cosa, pero no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder y dominio propio, y que aún el profeta, el espíritu está sujeto al profeta, aunque querramos hacer cuantas cosas, está
estamos quietos, pero la palabra quema y arde en nuestros corazones y nos edifica y nos vivifica, nos redarguye en nuestra forma. Ese es el poder de la palabra. Porque la palabra es como fuego. La palabra, oiga bien, es como fuego. Y es como un fuego purificador. ¿No es cierto que en el día de Pentecostés la Biblia dice que aquellos 120 que estaban ahí, habían como llamas de fuego sobre sus cabezas? Oiga, como llamas de fuego. Por eso es que debemos de entender la palabra del Señor. No es que sea fuego, entendámoslo. Es como fuego, y la palabra como es un símil. Es similar, parece fuego porque arde, parece fuego porque quema. Recuerde que como la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y luego recuerde que es como fuego. Por eso es que Jeremías dice al predicar: mira, yo dije que no hablaría más en tu nombre, pero no lo pude resistir porque era como un fuego que me quemaba. Era algo que ardía dentro de mí. No lo pude soportar y tuve que predicar tu palabra. Por eso es que algunas veces quisiéramos callarnos de algunas cosas, nos quisiéramos callar y no nos podemos callar porque es que está en nosotros aquello y lo tienes que decir y lo tienes que hablar y lo tienes que predicar. Y algunas veces que está muy fuerte, Señor, esto no van a querer, pero es que tienes que hablar la palabra. Y si no les parece, Señor, pues ese es el problema de ellos. Pero yo quiero que cambien, y si no cambian, es problema de ellos porque ya saben a dónde van. Que la palabra es como fuego. Y yo sé que muchos se van resentidos. Allá lo vuelve a moldear la palabra en casa y de alguna de otra manera y ahí vienen de vuelta. ¿Sí? Pero muchas personas se han ido diciendo: no vuelvo más, jamás volveré. Y en el siguiente culto son los primeros que están adentro otra vez. Porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz, es como fuego y aparte de eso es como martillo. Yo quiero ser sensible a la palabra, yo quiero ser frágil a la palabra, porque yo no quiero que la palabra como martillo haga lo que hace el martillo en mi cabeza. Usted entendió, ¿verdad? Usted sabe lo que hace el martillo en la cabeza del clavo. Y la Biblia está diciendo, y es Dios mismo hablando: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Quieres seguirte rebelde? ¿Quieres seguirte duro? ¿Quieres seguirte tosco? ¿Quieres seguir de rebelde así de esa manera? Entonces mira, ¡pam!, en tu cabeza. No, nunca lo he hecho, ¿no? Lea el libro de Éxodo y me cuenta lo que le pasó al faraón. Y sabe una cosa, lo voy a decepcionar ahora por la misma palabra. Cuando Dios le quiere dar duro en la cabeza, Él lo hace que usted sea terco para que no entienda. Así como lo oyó. Es que Dios le quiere dar en la cabeza. Y usted está para ser flexible y todo eso, pero Él lo endura de corazón. No, espérate, es que te tengo que dar un martillazo. Me la debes. Porque la Biblia dice que Él endurecía el corazón del faraón. Y Faraón ya estaba frágil: váyanse, ya nomás no, váyanse. Y entonces Dios venía: no, ¿cómo que no? Cambia de opinión. Y le cambiaba la opinión. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar su gloria en Faraón. Hermanos, todo fue eso, oiga bien, después de que había muerto el primogénito. Y oiga, y dice que Dios hizo que el Faraón se endureciera su corazón. Fue Dios quien lo hizo, así que hay gente que es rebelde, hay gente que es dura y usted dice: no la puedo soportar. Sopórtela, porque es que Dios está tratando con esa gente. Así que si soy duro algunas veces, sopórteme, es que Dios me ha puesto a mí para ser duro con usted, para que usted me soporte. Que de igual manera, pues yo los tengo que soportar a ustedes también. Y salió el faraón con su ejército, oiga, porque Dios quería mostrar su gloria en Faraón. Quería que Israel contemplara la grandeza, la victoria que Dios le daría. Y dice la Biblia, fíjese bien, lea eso. Dice la Biblia que Faraón siguió a Israel, pero porque Dios hizo que Faraón lo siguiera.
Yo no sé si usted quiere ser flexible voluntariamente a la voluntad de Dios o usted quiere que Dios trate con usted a su manera. Pudiendo algunas veces sanos, buenos y salvos buscar de Dios, tenemos que esperar, oiga bien, que algo suceda en nosotros. Pues tenemos que esperar que Dios nos moldee a su manera. Oiga, tenemos que venir cojeando, pero tenemos que venir porque de buena manera no quisimos. Tenemos que venir a lo mejor mancos porque con las dos manos no quisimos. Tenemos que venir a lo mejor tuertos porque con los dos ojos no quisimos. Tenemos que venir a lo mejor de qué manera, o a lo mejor nos falte una oreja o algo porque buenos no quisimos. Pero ¿sabe qué es lo importante? Dios siempre cumple su palabra en nosotros y nos está diciendo: para que sean mis discípulos, permanezcan en mi palabra. Tengo que terminar, ¿verdad? Déjeme decirle entonces que aparte de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, y que es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, también hay algo más. Después de que nos quema como fuego y que nos quebranta como martillo, nos está hablando de buena manera. ¿Por qué tenéis que, o por qué queréis ser quebrantados? ¿Por qué queréis ser consumidos? ¿Por qué queréis ser destruidos? Así dice la Biblia. Y podemos decir entonces lo que dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lámpara. Oiga bien, no es como lámpara, es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y todo aquel que me sigue no andará en tinieblas. ¿Quiere ir al Salmo 119? Yo quiero que usted lea conmigo, porque sé que hay personas en la audiencia que me están siguiendo con la Biblia. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, si obedecemos los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, nosotros permanecemos en Dios. Si nos ceñimos por lo que la Biblia nos enseña, oiga bien, y nos conducimos según lo que ella nos enseña, nosotros permanecemos en Dios. Por eso es que es lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Oiga bien, y el que anda con luz no tropieza. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez tuvieron que caminar en tinieblas. Y no hablo de las tinieblas del pecado. Hablo alguna noche oscura que tuvieron que caminar. Yo tuve que caminar noches oscuras, oscurísimas, cuando arreciaba una gran tormenta y era muy oscuro. Y tenía que caminar solamente al reflejo del relámpago, porque cuando va a llover allá hay relámpagos, oiga bien. Y yo cuando estaba oscuro me detenía y veía el relámpago y tenía que estar listo para poder ver a la distancia, para saber hasta dónde no había peligro cuando había el relámpago. Y en eso tenía que avanzar y caminar. Pero ¿sabe qué es lo bueno? En la palabra de Dios tenemos que para andar en el camino del Señor tenemos la Biblia, la palabra de Dios que nos alumbra el camino. Y si vivimos en Cristo no tropezamos, porque Él es la luz de nuestra vida. Si usted tropieza es porque no tiene la lámpara. Porque ¿cuántas veces tropezamos como creyentes? ¿Cuántas veces tropezamos como creyentes? Y hay tropezones, oiga bien, hay tropezones que nos arrancan las uñas de los pies. Yo no sé cuántas veces usted tropezó y ahí quedó la uña. Como creyentes hay tropezones que lo mismo nos sucede, que tenemos que sangrar. Pero hay tropezones que solamente sangramos, pero así seguimos caminando y llevamos. No, pero hay tropezones que no solo tropezamos, sino que también caemos.
¿Sabe lo que le estoy tratando de decir? ¿Cuántas veces usted se ha tropezado y solo se ha roto la uña nada más? Pero sigue aquí en la iglesia. ¿Cuántas veces usted se ha tropezado y se ha caído y ha quedado ahí en el piso y todo amoratado, todo golpeado y no se quiere levantar? Ese es el problema. Ese es el problema de muchos creyentes que en un tiempo le sirvieron a Dios, se tropezaron y se cayeron y ahora no se quieren levantar, quieren seguir donde están. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted permanece en la palabra de Dios, usted será obediente a Dios. Permanezcan en mi palabra, eso es lo que dice, permanezcan en mi palabra, permaneciendo en la palabra del Señor. Oiga, y luego en el versículo 57 de este mismo salmo, el salmo 119, el salmista escribió: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. ¿Pudiera decir usted lo mismo que dijo el salmista? Mi porción es Jehová y he dicho que permaneceré en sus palabras. Voy a permanecer en la palabra de Dios siempre. El que permanece en la palabra no ve a diestra ni a siniestra, ve a Cristo Jesús. El que permanece en la palabra, oiga bien, venga la adversidad que venga, ve a Cristo Jesús. Oiga bien, y esto va fuerte ahora. Las mujeres que permanecen en la palabra de Dios, oiga, aunque sus maridos sean un obstáculo para servir a Dios, ellos siguen viendo a Dios y permaneciendo en Dios. Los hombres que permanecen en la palabra de Dios, aunque sus mujeres sean un estorbo para servir a Dios, ellos siguen mirando a Dios. En su momento Dios obrará un milagro en tu marido o en tu mujer, y si no lo obrare, si tú sigues soportando, un día contemplarás la gloria de Dios. Pero permanece en la palabra del Señor, sé obediente a la palabra de Dios. Oye, recuerda lo que dijo el salmista: yo he dicho, yo he determinado que guardaré la palabra de Dios. ¿Cuál es tu determinio? Recuerda que si permaneces en la palabra de Dios, somos sus discípulos. Vayamos terminando entonces leyendo esos versículos de Juan, capítulo 8 y versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Usted es discípulo del Señor? Yo soy un discípulo, pero aparte de discípulo, yo me considero más que un discípulo. Soy un discípulo porque sigo aprendiendo de Él, pero no me quedo ahí. Porque la Biblia a mí me dice que yo soy un hijo de Dios. Usted debe de ser un discípulo porque aprende de Él, pero debe de ser un hijo de Dios. Porque todo aquel que cree en Él, dice la Biblia, le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Eso es si permanecemos en su palabra. Si permanecemos haciendo lo que Él nos ha establecido, dice la Biblia, hermanos, que todo aquel que permanece en Él no morirá. Usted me dirá, pero ¿y todos los que ya se murieron, eso no están muertos? La Biblia dice que duerme, que descansa, pero Apocalipsis habla de una segunda muerte, y aquel que permanece en Dios y en su palabra no verá la segunda muerte. Dice que no tiene autoridad ni potestad sobre él. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha redimido con su sangre. Pero permanecer en la palabra de Dios tiene un precio. ¿Estás dispuesto tú a pagar ese precio? Te leeré 2 versículos más y termino. Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 9.
Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? ¿Usted tiene la Biblia abierta? ¿Por qué estaba Juan en la isla de Patmos? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Permanecer en la palabra tiene un precio. Y el precio algunas veces es desprecio, rechazo, burlas, críticas, que al fin y al cabo eso no duele. Afecta los sentimientos, pero no duele. Pero personas han llegado al borde en otro tiempo, oiga bien, de pagar el precio con la vida, o con golpes, o con cárcel, con prisión. Aquí aquí Juan estaba desterrado en la isla de Patmos y había sido enviado allá para que se muriese en el abandono, para que se muriese en la soledad. ¿Y sabe cuál era la causa, el problema, o cuál era el delito que había cometido? Era dar un testimonio fiel a la palabra de Jesucristo. Era dar un testimonio fiel de que era hijo de Dios. ¿Sabe cuál era? No mezclarse con el mundo, no participar en el mundo, no deleitarse con las cosas del mundo, sino mantenerse firme dando testimonio que Jesucristo era su Salvador. Hoy qué fácil fuera si se presentase la oportunidad de negar la fe y había que irse a divertir y a deleitarse en el mundo. Porque si no, nos cuesta la vida. No, yo no me quiero morir todavía, dirá alguien. Pero si con asistir, ¿qué de malo hay? ¿Qué malo hay que estemos ahí con ellos? ¿Qué de malo hay? Compartir con ellos, ¿qué de malo hay? Y nos volvemos en tan sociables y tan seres sociales como somos, ¿verdad? Que no, ¿cómo los ganaremos? ¿Cómo los traeremos? ¿Sabe cuál es el problema? Que no vamos con la intención de traerlos ni de ganarlos, sino que ellos nos salen persuadiendo a nosotros y nos quedamos y estamos participando con ellos. Cuando la Biblia dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, y no tocáis lo inmundo. No seáis partícipes con ellos. ¿Usted sabe de lo que le estoy hablando? ¿Cómo es que podemos permanecer en la palabra de Dios y dar testimonio nosotros acerca de Jesucristo de tal manera? Está bien que usted vaya y les anuncie el evangelio. Y yo sé que quizás a lo mejor cuántos me estarán escuchando en este momento a través de la pantalla. Pero cuántas personas hay pensando que con un equipo de fútbol van a ganar los jóvenes para Cristo. Y que se organicen y hacen equipos porque así ganamos a los jóvenes. Oiga, y cuando van allá los jóvenes de la iglesia son vulgares igual que los otros, porque la sangre se calienta y cuando se enojan también dicen malas palabras e insultan. Oiga bien, ¿cómo se van a ganar a alguien de esa manera? No es de esa manera. ¿Sabe de la manera en que se puede ganar a alguien? Cuando le den testimonio y cuando en el altar estén sometidos a la palabra de Dios. Los 3 hebreos y aún Daniel se ganaron a todo un reino y a un rey que dijo: verdaderamente Jehová es Dios, porque se dedicaron, oiga, a adorar a Dios y no se contaminaron con las cosas del rey, no se contaminaron con las cosas del mundo. ¿Por qué usted se contamina con ellos? No, es que para ganarlos. Y resulta que ellos ya se lo ganaron a usted. No se congrega porque tiene que ir allá. No viene al culto porque tiene que ir allá. No viene al culto porque tiene que quedarse disfrutando en casa. Los 3 hebreos dijeron: nosotros no vamos a comer de la comida del rey. Denos legumbres y hagan la prueba por 10 días. ¿Y usted cuánto ha dado? En un año me los traigo. Ya lleva 5 años y usted está ya con ellos. Pues mira, oh rey, que aunque nos metas al horno de fuego, pero no importa, pero esa tu estatua no la vamos a adorar. Es cierto que tú eres rey, pero sepas una cosa, oh rey, que allá arriba hay un Dios que puede librarnos de ese fuego. Y aun cuando no los libre de todas maneras, nosotros lo seguimos honrando a Él. Así que no lo vamos a hacer. ¿Permanece usted en la palabra de Dios? Juan estaba en la isla de Patmos desterrado.
pasando hambre quizás, trabajando duro, a lo mejor hasta encadenado. Aquí la Biblia no da detalles, pero hasta encadenado por dar testimonio de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20 y termino. Esta es la última cita, se lo prometo. Capítulo 20, versículo 4. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa de ¿qué? ¿Tiene la Biblia abierta, mi amigo? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Está dispuesto a ser decapitado? Porque hay creyentes que están diciendo: no, yo si me quedo entonces en la gran tribulación, yo no me voy a dejar sellar, yo me voy a aguantar. ¡Ja! Pobre de usted. Con que no se aguanta la gana de irse a disfrutar al mundo ahora, y se va a aguantar en aquel día cuando sea por vida. Con que no aguanta hacer un día de ayuno hoy, pero ni el mediodía, y va a aguantar una semana en aquel día. ¿Eh? Así que pobre de usted que está pensando en una segunda oportunidad. Oiga, por eso y dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y usted me dirá: pero es que aquí está hablando de mí, y yo que me voy a quedar. Aquí está hablando de los judíos, oiga, que se quedaron y aguantaron y soportaron. Pero usted recuerde que usted es gentil y viene por misericordia a ser llamado parte de la familia de Dios. Con eso concluyo diciéndole: ¿qué está dispuesto usted a hacer para permanecer en la palabra de Dios? Si con tantito una cosita que no le gusta, pues ya no vengo. Déjeme decirle que muchos no vienen por resentido y se quedan en casa solo por capricho, que hay gente caprichosa que tiene capricho, y por capricho no vienen y buscan un pretexto, uno y lo otro, no, que un pretexto. Oiga, usted tiene pretexto. Si tuviera deseo en su corazón de adorar a Dios, ningún pretexto le valdría. Oiga, pero ni el dolor en el pie, ni dolor de nada, no, estaría aquí, porque aquí hay salud en la presencia del Señor. Si quiere permanecer en Dios, deje sus caprichos, deje sus resabios de niño, de niña, y busque la obediencia en Dios, y busque el altar de Dios. Lo tomen en cuenta, no lo tomen en cuenta, Dios lo toma en cuenta, y venga hacia el altar. Y usted viene a alabar a Dios. Usted no viene a ver al predicador, usted no viene a ver a músicos ni a cantores, usted no viene a ver a líderes aquí. Usted viene a ver la gloria de Dios y a permanecer en la voluntad de Dios. Permanezca en la palabra, permanezca en la obediencia, permanezca en lo que la Biblia enseña, y entonces usted tendrá vida eterna con el Señor. Póngase sobre sus pies y le damos gracias a Dios. Permanezca en Él siempre. Padre que estás en gloria, te pido que esta palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Ayúdame a permanecer en tu voluntad, Señor amado. Ayúdame a permanecer en tu palabra, oh Cristo. Ayúdame a ser obediente y a vivir de acuerdo a la Escritura. Ayúdame a vivir de acuerdo a lo establecido en tu palabra, mi Dios. Gracias por darnos la oportunidad de oír palabra tuya. Tu palabra viene para edificar, y a mí me edifica, a mí me instruye, me redarguye, porque como espada de dos filos penetra lo más íntimo de mi corazón, oh Dios. Tú me has examinado y conocido. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Todos mis caminos tú los conoces. Todos mis pasos tú los sabes. Gracias te doy por tu amor y misericordia, Dios. Gracias. Toda la iglesia orando. Yo no sé si habría alguien aquí hoy, este mediodía, que quiera hacer un voto, un compromiso con Dios y decir: yo quiero permanecer en la palabra de Dios. Yo me he descuidado, yo he fallado. Si hay alguien que quiera hacerlo, ahí donde está, levante su mano y hable con Dios.
Si no quiere venir al altar, no tiene que hacerlo allí, pero oiga, hable con Dios y dígale: Señor, ayúdame. Yo quiero permanecer bajo tu cobertura. Oiga, si usted no está bajo el paraguas de Dios, bajo la cobertura de Dios, usted ya está fracasando. Por no decirle, usted ya está muerto sin Dios. Usted necesita la gloria de Dios en su vida. Permanezca en la obediencia a la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor, te ruego, glorifícate. Lávanos en tu sangre cada día. Borra nuestras rebeliones, borra nuestras iniquidades. Queremos vivir bajo la cobertura tuya. Queremos estar bajo tus alas, Señor, porque tú nos proteges, tú nos cubres. Así como la gallina, Dios mío, que cubre a sus pollitos, así tú nos cubres a nosotros. Gracias, mi buen Dios, muchas gracias. Te ruego que nos despidas en paz y en santidad de este culto. Llévanos en amor hasta nuestros hogares. El ángel tuyo acampe alrededor nuestro. Aparta todo peligro, todo obstáculo del camino, ya sea visto o no visto. Líbranos de todo mal, te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por los 9 años que nos has dado de estar predicando tu palabra. Hasta aquí tú nos has ayudado, Padre, y concede que todo lo que reste de ahora en adelante, hasta que tú levantes a la iglesia o nos llevas a descansar, permite que pregonemos este evangelio con poder y autoridad. Llena este lugar de tu presencia y de almas redimidas, de almas salvadas. Trae personas claves al ministerio, trae personas claves al trabajo tuyo en la obra, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pido, que nos bendigas. Gracias, Señor Dios de los cielos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos de este culto. Le damos gracias a la audiencia que ha estado con nosotros. Dios les bendiga y estén pendientes de nuestra señal para que estén en nuestra sintonía. Les amamos en el Señor. Dios le bendiga a la audiencia. Hermano, quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso y gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver besos secos con vida otra vez. Cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. Tiemblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy.
soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, eres Cristo, glorioso, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra tiembla ante mí, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes.